¿Te has dado cuenta de que las cosas más importantes de tu vida sucedieron cuando dejaste de intentar controlarlas? No fue cuando forzaste, sino cuando te relajaste, cuando dejaste de perseguir con desesperación y simplemente te permitiste fluir con el ritmo natural de la existencia. Hay una danza secreta en el corazón de la vida, una inteligencia más profunda que solo se revela cuando dejamos de gritarle órdenes al universo y comenzamos a escucharlo en silencio. La obsesión por controlarlo todo es como intentar alisar la superficie de un lago con las manos. Cuanto más lo mueves, más turbio se vuelve. Pero cuando te aquietas, todo se asienta, todo encaja. Alan Watts decía que la vida no es un problema por resolver, es una experiencia por vivir. Sin embargo, vivimos como si llegáramos tarde a algún destino imaginario, presionándonos para ser alguien, para conquistar algo, como si la paz estuviera siempre a un paso futuro. Y en esa carrera, perdemos el ahora, el único lugar donde la vida realmente ocurre. Forzar es declarar la guerra al presente, y el presente, cuando es atacado, se cierra. Pero cuando lo acoges, te revela secretos que estuvieron ahí todo el tiempo, esperando solo a que dejaras de empujar y empezaras a escuchar. Tal vez lo hayas sentido en momentos raros, ese instante en el que dejaste de forzar una respuesta y la respuesta simplemente llegó. Cuando dejaste de buscar amor con desesperación y el amor apareció, suave, casi sin aviso, porque la vida, como el río, fluye mejor cuando no la represamos, y el gran paradojo es este: al soltar, recibes. Al dejar de luchar, empiezas a ver. Este video es una invitación, no a entender racionalmente, sino a sentir. Sentir la profunda sabiduría que emerge cuando finalmente dejas de forzar y comienzas a confiar. Porque es en ese instante de rendición que, como un milagro silencioso, todo empieza a encajar. ¿Te has dado cuenta de cómo la vida parece resistirse cuando intentas controlarla con demasiada fuerza? Es como tratar de sostener un puñado de agua apretando las manos. Cuanto más aprietas, menos puedes retener. Alan Watts nos recuerda que la existencia no es una máquina que deba ser dominada, sino una música que debe ser escuchada. Y nadie escucha una melodía intentando descifrar cada nota. Escuchamos bailando, sintiendo. Pero nuestra cultura nos ha entrenado para ser los directores de esta orquesta cósmica, como si todo estuviera bajo nuestro mando. La verdad es lo contrario. Somos parte de la sinfonía, y cuanto más tratamos de controlarla, más desafinamos con ella. El secreto no está en apretar los controles, sino en soltarlos. Ahí entra el paradojo más profundo. Cuando dejas de forzar, todo empieza a suceder. Como una puerta que solo se abre para quien no intenta forzarla. Watts decía que estamos constantemente en guerra con el ahora, siempre tratando de moldearlo para que encaje con la idea que tenemos de cómo deberían ser las cosas. Pero la realidad nunca obedece a esas proyecciones. Tiene sus propios flujos, su propia inteligencia orgánica. Y mientras nos ocupamos en intentar empujar el río, olvidamos que ya nos está llevando. Todo empieza a encajar en el momento en que permites que las cosas sean como son, en lugar de luchar para que sean como quieres que sean. Esto no es una invitación a la pasividad, sino a la presencia, a una aceptación radical que, paradójicamente, lo transforma todo. Y cuando empiezas a percibir ese ritmo, ese movimiento invisible que todo lo guía, surge algo que parece casi mágico: ligereza, una paz que no depende de circunstancias externas, sino de tu disposición interna de no seguir nadando contra la corriente. Watts hablaba de esto como una entrega inteligente, no como una fuga, porque forzar es declarar la guerra a la vida y confiar es hacer las paces con ella. Esto no es un proceso mental, sino un cambio de actitud, un gesto de humildad ante el misterio. Y al hacer ese gesto, no pierdes el control, descubres que nunca fue necesario. La mente moderna, condicionada por metas, resultados y expectativas, vive en constante ansiedad. Siempre hay algo que conquistar, un siguiente paso que alcanzar,
una versión mejor de uno mismo que construir. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una distracción sofisticada? Watts comparaba esta forma de vivir con correr en una cinta de correr. Mucho movimiento, ningún avance real, porque cuanto más corres hacia la felicidad, más se escapa, como una sombra que se alarga al atardecer. Y quizás la razón de eso sea simple. Ya estás donde necesitas estar. Lo que falta no es progreso, sino presencia. El ahora no es un peldaño hacia el futuro. Es el destino que vienes ignorando. En lugar de buscar el control, Alan nos invita a cultivar la confianza. No una fe ciega, sino una confianza lúcida, como la que sentimos al respirar sin pensarlo, al dormir sin miedo, al amar sin garantías. La vida no es un problema lógico que deba resolverse con esfuerzo, es un misterio poético que debe vivirse con sensibilidad. Cuando dejas de intentar resolver la vida como si fuera un rompecabezas, te das cuenta de que todo ya está perfectamente encajado, aunque tu mente aún no entienda cómo. La confianza nace cuando te permites ser parte de la danza y no su coreógrafo. Y es en ese estado de entrega donde surge un tipo de inteligencia mucho más profunda, la sabiduría del cuerpo, de la intuición, del silencio. Y entonces ocurre algo extraordinario. Las cosas que antes parecían bloqueadas comienzan a moverse. Aquellos caminos cerrados, aquellas situaciones estancadas, empiezan a abrirse. No porque forzaste, sino porque permitiste. Esa es la enseñanza central de Watts. La vida no se revela bajo presión. Florece cuando dejas de interferir. Es como intentar forzar a una flor a florecer con las manos. Todo lo que logras es destruirla. Pero si sabes esperar, observar, confiar, la floración ocurre por sí sola. Y en ese florecer, entiendes que nunca se trató de hacer que funcione, sino de salir del camino para que la vida pueda hacer lo que siempre ha sabido hacer, encajar. Y si todo lo que buscabas con tanto esfuerzo ya estuviera aquí, ahora, esperando en silencio a que abrieras los ojos, tal vez el mayor error no sea estar en el lugar equivocado, sino creer que necesitas llegar a otro lugar para que todo tenga sentido. La verdad, como siempre sugirió Alan Watts, no está en el mañana, ni en un ideal distante, sino en el momento, exacto en que decides dejar de luchar contra la marea y comienzas a bailar con ella. El encaje que tanto buscas no ocurre porque lo fuerzas. Se revela cuando abandonas la rigidez de la voluntad y te entregas al misterio de la confianza. Es en ese instante cuando la vida deja de ser un problema y comienza a ser poesía. La existencia, vista a través de los ojos de Watts, no es un campo de batalla, sino una obra de teatro en la que cada escena ya ha sido cuidadosamente diseñada, no para ser ganada, sino vivida. No necesitas entender el guión para sentir su belleza, y, paradójicamente, es cuando abandonas el deseo de entender que comienzas, de verdad, a comprender. Soltar no es rendirse, es permitir. Permitir que la vida respire por sí sola, que el flujo conduzca, que lo invisible actúe. Porque cuando dejas de forzar, cuando te retiras del centro de la escena y simplemente observas, algo se mueve, algo se revela. Y en ese silencio sin esfuerzo, todo finalmente encaja, como si siempre hubiera estado en su lugar, solo esperando que dejaras de resistirte. Entonces te dejo con una pregunta. ¿Y si lo único que falta en tu vida es que dejes de intentar que todo suceda? Tal vez la respuesta que tanto buscas no esté en hacer más, sino en soltar más. Soltar el miedo, soltar la prisa, soltar la ilusión del control. Y si esto tocó algo en ti, si en algún nivel este video tuvo sentido, aunque aún no sepas exactamente por qué, entonces comparte este momento. Dale like, comenta, suscríbete. No como un gesto automático, sino como parte de este flujo, porque cuando te permites entrar en esta danza, también inspiras a otros a bailar, y juntos quizás podamos recordarnos unos a otros lo que la vida siempre ha sabido. Todo encaja cuando dejas de forzar.